Buenos días, hermanas, hermanos. Bienvenidos a nuestra sesión número 10 de la Escuela Teológica. Mi nombre es Joel Naranjo, soy uno de los pastores del Templo Central y hoy día vamos a seguir estudiando el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. A modo de recapitulación, vamos a volver a mirar el bosquejo con que estamos trabajando del capítulo 4. Veíamos la clase pasada entonces que el capítulo 4 se divide en dos grandes secciones. Una primera parte que va del versículo 1 al versículo 16, que es una exhortación a la unidad de los creyentes, y una segunda sección que va del versículo 17 al 32, que es una exhortación a dejar la vida pasada. La primera sección se divide a su vez en dos partes, una que nos habla de la unidad de los creyentes, en que hace un llamado a la unidad de los creyentes y nos habla de los fundamentos de esta unidad, y una segunda parte donde nos habla de la diversidad de los creyentes y se enfoca en la diversidad de dones espirituales que los creyentes reciben, que finalmente, cuando son usados apropiadamente, terminan contribuyendo a edificar y construir la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahora pasamos a una segunda sección, que es una exhortación a dejar la vida pasada, que va del versículo 17 al 32, y se puede dividir en tres secciones, en tres partes, que sería en primer lugar una descripción de la vida pasada, de los versículos 17 al 19, un llamado a despojarse del viejo hombre y a vestirse del nuevo, que va del versículo 20 al versículo 24, y luego una tercera sección donde se contiene ejemplos específicos, que va del versículo 25 al 32. La primera sección tiene un énfasis positivo acerca de cómo se debe vivir de un modo digno del llamamiento, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe vivir, mientras que esta segunda sección que vamos a empezar a estudiar el día de hoy tiene un énfasis más bien negativo, es decir, cómo no se debe vivir, qué cosas se deben evitar, qué actitudes o qué acciones no corresponden a un caminar que sea digno del llamado que hemos recibido. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 17, donde comienza una descripción de la vida pasada. Y el versículo 17 dice: «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente». Y Pablo está continuando en realidad con su exhortación a llevar una vida digna del llamamiento que los creyentes han recibido. Y si bien los creyentes de origen gentil, como nos dicen los capítulos anteriores, son aceptados, al igual que los creyentes de origen judío, sin necesidad de que se circunciden ni que adopten todas las normas de la ley de Moisés que distinguían a los judíos de los gentiles, aún así hay ciertas exigencias. Aún así ya no pueden seguir viviendo del mismo modo que todos los otros gentiles. Si bien no se les exige convertirse en judíos, no pueden seguir viviendo del mismo modo que todos los demás gentiles. Y comienza diciendo: «Esto pues digo y requiero». Digo y requiero. No solamente digo, sino que además enfatiza que requiero. Él está enfatizando la importancia de lo que está pidiendo. Es algo súper relevante e importante para él. Digo y requiero en el Señor. Este requerimiento entonces para Pablo no es una simple opinión personal, no es su parecer lo que a él le gustaría más, sino que lo hace con la autoridad de Cristo, él lo hace en el Señor. Les está diciendo lo mismo que Cristo les diría si les estuviera escribiendo. Y les dice entonces que ya no anden como los otros gentiles. Surge la pregunta entonces, bueno, pero ¿cómo andan los otros gentiles? ¿Qué es lo que deben evitar? ¿Qué es lo que deben dejar de hacer? Y entonces Pablo comienza durante los siguientes versículos a describir cómo es la vida de los gentiles, cómo es que ellos en realidad andan. Y lo primero que nos dice que ellos andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es la palabra griega mataioteti,
que se traduce como futilidad, vacuidad, inutilidad. Está relacionada con el término mataios, que significa sin valor por ser engañoso o ineficaz. ¿Qué significa que la mente de los incrédulos sea vana? Que sea vacía. Significa entonces que es vana en el sentido de que es vacía, de que es inútil, porque a pesar de poder lograr grandes cosas en lo natural con la mente, y vemos cómo el ser humano ha desarrollado y ha tenido grandes logros en el uso de su razón, en el uso de su mente, en el desarrollo de la tecnología, del arte, de la filosofía, etcétera, de la literatura. La mente humana, en su estado caído, es incapaz de descubrir las verdades espirituales por sí sola. Si bien en lo natural puede lograr muchas cosas, en el ámbito espiritual, por sí misma, en lo natural, con sus propias fuerzas, la mente humana es incapaz de lograr nada, es incapaz de descubrir las realidades espirituales más profundas. Y podemos decir que la mente humana es vana también porque está ocupada con cosas vanas. Se ocupa de cosas vanas, de cosas vacías, de cosas sin valor último, como el éxito material, la riqueza, la fama, el placer. Hay personas sumamente inteligentes, sumamente hábiles, que utilizan su mente para lograr éxito en la vida, para alcanzar la fama, para alcanzar éxito profesional, que sin embargo nunca la utilizan para plantearse las preguntas realmente relevantes. Nunca utilizan su mente para pensar en el sentido de la existencia, para pensar en qué hay más allá de la muerte, para pensar en cómo es una vida realmente bien vivida, para plantearse cuál es el fundamento de la existencia y cuál es el propósito de la vida. Al contrario, muchas veces utilizan su mente para evitar justamente esas preguntas, temiendo que las respuestas que puedan encontrar les puedan incomodar. La utilización del término vanidad nos recuerda el pasaje del Antiguo Testamento del libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 14, donde el predicador dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que se hace debajo del sol, todo el trabajo y aquello en lo cual los seres humanos se afanan bajo del sol es vanidad, es vacío, no tiene sentido, no tiene valor. Siempre, a menos que esté conectado, que lo veamos a la luz de aquello que está por sobre el sol, es decir, de Dios y de su reino. Todo entonces en la tierra, por sí mismo, en lo natural, es vano y es vanidad. Y es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra vanidad suele utilizarse para referirse a los ídolos. Los ídolos, los dioses paganos, son vanidad, son inútiles, son vacíos. Y finalmente, cualquier cosa a través de lo cual tratamos de obtener la satisfacción y la plenitud última que solo podemos encontrar en un Dios es un ídolo. No solamente una estatua de yeso ante la cual la gente se inclina, sino que cualquier cosa a través de lo cual tratamos de obtener una satisfacción y una plenidad última en nuestra alma es un ídolo y por lo tanto es vanidad. Cuando buscamos entonces, ocupamos nuestra mente tratando de encontrar la satisfacción para nuestra alma en cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea nuestro creador, la mente del ser humano se vuelve vana y está en vanidad. El versículo 18 agrega: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecido es la palabra griega escotismenoi, y nos dice entonces Pablo que el entendimiento de los no creyentes está entenebrecido, está oscurecido, de modo que no pueden percibir la realidad tal como esta es. Esa es la imagen. Cuando está oscuro no podemos ver las cosas, no podemos descubrirlas, aunque estén frente a nuestras narices. Y al estar el entendimiento de los paganos, de los no creyentes entenebrecido,
No pueden percibir la realidad, no pueden ver las cosas, especialmente en relación a Dios. No son capaces de percibir las realidades espirituales, de percibir las realidades divinas. Y a consecuencia de esto dice que están ajenos a la vida de Dios. La palabra ajenos es la palabra apelotriomenoi, e implica que los no creyentes no conocen ni experimentan la vida de Dios. No experimentan la vida espiritual que solo Dios puede dar. Y esto a causa de la ignorancia, de que su falta de conocimiento les impide experimentar la vida de Dios. Y es finalmente otra forma de hablar del estado de muerte espiritual al que se refiere el capítulo 2 en el versículo 1, donde dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al decir que los paganos están ajenos de la vida de Dios, se está refiriendo a esto mismo, que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? A causa de la ignorancia que en ellos hay. Pero esta ignorancia no es una ignorancia inocente, no es simplemente que les falte la información, que no hayan tenido la posibilidad de tener acceso a la información, sino que es a causa, nos dice el pasaje, de la dureza de su corazón. Es finalmente un tema de voluntad. La palabra que se traduce en nuestras Biblias por dureza es la palabra porosis, que según el diccionario teológico del Nuevo Testamento nos dice que este grupo de palabras se usa en medicina para el endurecimiento o engroseamiento del hueso, por ejemplo, en el caso de una fractura. Y en sentido transferido significa insensibilizar. Algo duro es algo que no puede cambiar de forma, que si uno lo aprieta, que si uno lo golpea, no cambia de forma, puede llegar a quebrarse, pero uno no puede modelarlo como sería la arcilla o la greda blanda. Del mismo modo, los no creyentes cierran sus ojos a la verdad de Dios, revelada en la creación, revelada en la conciencia, porque no están dispuestos a que su corazón sea cambiado por esta verdad. Por eso nos dice que su corazón está duro. Carl Ludwig Schmidt nos dice que el endurecimiento en el Nuevo Testamento designa pues siempre, también en el Nuevo Testamento, el no poder oír culpable. Es decir, no es simplemente una falta de información, sino que hay una culpabilidad, hay un deseo de no querer escuchar, de no querer cambiar. El corazón, por supuesto, aquí no representa el órgano físico del corazón, ni tampoco, como es en nuestra cultura, la sede de las emociones. Para nosotros el corazón es algo distinto, por ejemplo, de la cabeza o de la mente. En la cabeza está el razonamiento y en el corazón están las emociones. No lo veían así en la cultura grecorromana ni judía donde se movía Pablo, sino que el corazón es el centro o el núcleo de la personalidad humana, desde donde fluye el entendimiento, la razón, las emociones y la voluntad. Y un corazón duro entonces es un corazón que no está dispuesto a cambiar la manera de pensar, la manera de sentir o la voluntad. Este verso describe, con otras palabras, el mismo proceso que Pablo menciona también en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 19 sigue diciendo: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Después que perdieron toda sensibilidad. La palabra aquí para la falta de sensibilidad es apalgeo, que según el diccionario de idiomas bíblicos dice que significa perder el sentido de vergüenza,
perder toda sensibilidad, volverse insensible. Los no creyentes, entonces, nos dice Pablo, han perdido la sensibilidad. ¿Y a qué se refiere esto? Probablemente se refiere a la sensibilidad moral y espiritual. El versículo 14 del capítulo 2 del libro de la epístola de San Pablo a los romanos nos dice que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Indica este pasaje entonces que los gentiles tienen una ley escrita en el corazón. Y aunque el sentido de este pasaje es discutido, es polémico, parece decir que todos los seres humanos, aun aquellos que no han recibido, que no han tenido acceso a la revelación de Dios en su palabra, en la Escritura, tienen una especie de intuición o sentido moral. Así como tenemos un sentido de la vista, del olfato, todos los seres humanos han sido creados por Dios con un sentido moral, con una intuición que les indica lo que es bueno y lo que es malo. Y nos está diciendo entonces Pablo que los gentiles, en su gran mayoría, han perdido esta capacidad, han perdido este sentido, quizás a causa de ignorarlo y de endurecer su corazón frente a él, han perdido esta capacidad de distinguir lo bueno y de lo malo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Pablo habla de ciertos falsos maestros que tienen cauterizada la conciencia, es decir, insensibilizada su conciencia. Y es posible que estemos aquí frente a un fenómeno similar. Han perdido la sensibilidad ya que han endurecido su corazón frente a este sentido moral y ya no son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Y se han entregado, nos dice el pasaje entonces, a la lascivia. La palabra lascivia es la palabra aselgeia en griego, que el léxico griego-español del Nuevo Testamento traduce como impudencia, descaro, grosería, desvergüenza, libertinaje o insolencia. William Barclay nos dice respecto a esta palabra que el hombre en cuya alma mora la aselgeia está tan en las garras del pecado, tan bajo su dominio, que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras pueda satisfacer su mal deseo. Es el hombre que ha perdido la vergüenza. Cierre comillas. O sea, es alguien a quien ya no le interesa que la gente sepa que está pecando o no. No es la persona que sabe que está haciendo mal y aunque lo hace a escondidas y procura que nadie se entere. Los paganos, nos dice Pablo, han llegado a tal punto en que ya no les importa si la gente sabe o no, si los ven o no pecar, ya han perdido totalmente la vergüenza, la prudencia, el pudor. Y díganme si no es cierto que eso describe nuestra cultura, nuestra sociedad, la gente que nos rodea a un gran extremo. Avidez es la palabra griega pleonexia, y pleonexia es el insaciable deseo de tener más, el incontrolable deseo de poseer cosas que están prohibidas y que no deberían ser deseadas en absoluto. Se han entregado a la lascivia para cometer con avidez, es decir, con un anhelo insaciable, con un deseo incontrolable. ¿Qué cosa? Realizar actos de impureza. La palabra impureza es la palabra akatharsia, que se traduce como impureza, suciedad, inmundicia, corrupción o depravación. Esta viene de la palabra justamente catarsia, que significa pureza, y antes se le agrega el prefijo negativo a, que niega lo que sigue, o sea, falta de pureza. Al haber perdido la sensibilidad, nos dice entonces este pasaje, los no creyentes se han entregado a la impureza, a realizar actos impuros, pecaminosos, de un modo desvergonzado, esto es la aselgeia, sin importarles quién lo sepa o vea, y con un deseo incontrolable, que es la pleonexia.
Y en estos versículos descubrimos una cadena causal del estado de los gentiles. John Stott lo resume de la siguiente manera. Si ponemos las expresiones de Pablo juntas, notando cuidadosamente sus conexiones lógicas, parece estar representando una terrible senda descendente al mal, que comienza con un obstinado rechazo de la verdad conocida de Dios. Primero viene su dureza de corazón, luego su ignorancia, estando oscurecido su entendimiento, y luego y consecuentemente están alienados de la vida de Dios, dado que Él les da la espalda, hasta que finalmente se han vuelto duros y se han entregado al libertinaje, codiciosos de practicar toda clase de impureza. Así, la dureza de corazón lleva primero a la oscuridad de mente, entonces a la muerte del alma bajo el juicio de Dios y finalmente a una vida irresponsable. Habiendo perdido toda sensibilidad, la gente pierde todo autocontrol. Pasamos al versículo 20, donde comienza la segunda parte de esta sección, el llamado a despojarse del viejo hombre y a vestirse del nuevo, que va del versículo 20 al 24. Y el versículo 20 dice de la siguiente manera: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esos son los versículos 20 y 21. Pablo contrapone entonces la forma de vida de los gentiles que ha descrito hasta ahora con la experiencia de los efesios de haber aprendido a Cristo. O sea, el aprender a Cristo es totalmente contrario a esta vida pasada, a la vida de los otros gentiles. Es totalmente contrapuesta e incompatible. La palabra que se traduce como aprendido es la palabra griega manzano, que según el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento significa, a partir del sentido básico, dirigir la mente hacia algo. Manzano llega a ser usado para acostumbrarse a algo, experimentar, aprender a conocer, comprender, aprender bajo instrucción y recibir dirección de una deidad mediante un oráculo. Si se fijan, no dice aprender acerca de Cristo, aprender información acerca de Cristo, de Jesús, sino que de aprender a Cristo, de aprender a Cristo mismo, de conocerlo, de experimentarlo directamente. Como recién leímos, según el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, uno de los sentidos de esta palabra manzano es experimentar, aprender a través de la experiencia. El comentarista Willard Taylor nos dice de este versículo que aprender a Cristo debe significar conocerlo experimentalmente como el Hijo de Dios y como el Salvador personal de uno. Involucra mucho más, por lo tanto, que un conocimiento académico de sus enseñanzas. Llegado a este punto, uno debería preguntarse: ¿he aprendido a Cristo o solamente he aprendido acerca de Cristo? ¿He aprendido cosas acerca de Él? ¿He aprendido información? ¿He recibido información acerca de Jesús? ¿Conozco acerca de Jesús? Pero ¿he aprendido a Cristo? ¿He conocido a Cristo? ¿Lo he experimentado a Él de un modo personal que trasciende la mera información respecto de su vida y sus enseñanzas? Sigue diciendo entonces el versículo 21, si en verdad le habéis oído, si en verdad. La señal entonces de haber conocido realmente a Cristo es que nos ha reorientado a una nueva manera de vivir. Si en verdad lo hemos conocido, si en verdad hemos aprendido de Él, ya no vamos a vivir del modo anterior, como lo hacían o lo hacen los gentiles. La fe entonces implica una experiencia personal con Jesús. Oírle, dice, y ser enseñados por Él. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Y, por supuesto, los efesios no habían conocido a Jesús personalmente. Cuando Pablo les llevó el Evangelio, Jesús ya había muerto y resucitado, así que ellos no han conocido al Jesús histórico. Sin embargo, Pablo dice que ellos le han oído y han aprendido directamente de Él. Por supuesto que esto no excluye que
hubo mentores y maestros humanos que les enseñaron, que tienen pastores que el mismo Pablo les enseñó. Pero es una experiencia que trasciende esto, una experiencia directa con Cristo. Y probablemente usted ha experimentado cuando ha escuchado una predicación o un estudio bíblico, o quizás incluso leyendo la Biblia en su casa, ha experimentado que Dios le habla directamente, que Jesús le habla directamente. Que si bien hay un medio humano, hay un maestro, alguien que está predicando, que está enseñando, usted ha escuchado la voz de Dios de algún modo que trasciende, que vea más allá de lo que el hermano o la hermana puedan estar hablando y pueden estar enseñando. Si no es así, busque a Dios. Pídale al Señor: Dios, yo quiero escucharte hablar directamente a mi corazón. Yo quiero ser enseñado por ti. Yo quiero oírte a ti. Quiero aprenderte a ti directamente y no solamente acerca de ti. Y esto sucede, termina Pablo el versículo, conforme a la verdad que está en Jesús. Y esta verdad a la que se refiere probablemente se refiere justamente a esta enseñanza de la necesidad de dejar la vida pasada y de adoptar un nuevo estilo de vida conforme al ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Si no es esta la enseñanza que hemos recibido, no hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en la enseñanza que hemos recibido acerca de la palabra no se nos ha puesto el énfasis a abandonar el estilo de vida de los no creyentes o que teníamos antes de conocer a Cristo para asumir una nueva forma de vivir, no hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo expone, se extiende sobre esta verdad con más detalle en los versos siguientes. Los versículos 22 al 24 entonces dicen de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos versos, Pablo llama a los efesios a la transformación y describe cómo puede ocurrir esa transformación. Y esta transformación, entonces, tiene dos etapas o dos aspectos. En primer lugar, el despojarse del viejo hombre, nos dice, y luego el aspecto de vestirse del nuevo hombre. Y hay lo que yo quisiera llamar una especie de bisagra que articula ambos aspectos, que los une y los explica, y que es la idea de renovarse en el espíritu de la mente. En primer lugar, entonces, Pablo les dice que tienen que despojarse del viejo hombre. La palabra despojarse es apotifemi, que significa quitar, dejar de lado o abandonar el viejo hombre. ¿Y a qué se refiere esto con el viejo hombre? Probablemente es un concepto similar o incluso sinónimo a lo que Pablo llama en otras partes la carne. La carne. O sea, el conjunto de hábitos pecaminosos que la persona ha desarrollado a lo largo de su vida. El conjunto de hábitos, de formas de pensar, de formas de actuar, de formas de reaccionar, pecaminosas, contrarios a los valores y a los principios del reino de Dios que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, todos y cada uno de los seres humanos. Y dice Pablo que este viejo hombre está viciado, o sea, corrompido o descompuesto, que es como también puede traducirse la palabra feiro, que se usa, por ejemplo, cuando la leche se corta y se echa a perder, se utiliza esta palabra, está corrompido, está descompuesto, por los deseos engañosos. El viejo hombre ha sido corrompido por los deseos engañosos. ¿Y por qué le llama a los deseos engañosos? ¿Qué se refiere que sean engañosos? Quizás quiere decir que son engañosos, que son falsos o mentirosos porque no pueden cumplir lo que prometen. Los deseos carnales, los deseos que el mundo nos impone o nos lleva a tener, son engañosos porque no pueden cumplir lo que prometen.
Estos deseos pecaminosos nos prometen satisfacción, nos prometen felicidad, nos prometen sentirnos plenos, nos prometen alcanzar nuestros sueños, pero sin embargo son incapaces de proveer lo que prometen, nos están mintiendo. Prometen, por ejemplo, que si obtengo éxito económico voy a sentirme pleno, voy a sentirme realizado. Prometen, por ejemplo, a alguien que si deja a su esposa por otra mujer más joven va a sentirse por fin feliz. Prometen que a una mujer que se abandona a su marido va a encontrar la satisfacción que está buscando. Sin embargo, son incapaces de cumplir estas promesas. Son incapaces de proveer la satisfacción, la felicidad, la plenitud. Porque la satisfacción plena de nuestra alma solo se puede encontrar en comunión con nuestro Creador y viviendo del modo que Él nos diseñó para vivir. Así, por ejemplo, el Salmo 16, versículo 11 dice: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Solo en la presencia de Dios es que los seres humanos podemos experimentar un gozo pleno. Solo en su presencia, en comunión con Él, es que podemos experimentar el deleite de nuestro corazón. Porque fuimos creados por Él y fuimos creados para Él, para encontrar en Él la satisfacción y la plenitud de nuestras almas. El versículo 23 indica el modo a través del cual se realiza tanto el despojarse como el vestirse. Esta bisagra de la que hablábamos antes, que es la renovación de la mente, del entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo también nos indica que la transformación moral se logra justamente a través de la renovación del entendimiento. Romanos 12:2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». ¿Por qué la renovación de la mente, la renovación del entendimiento es la clave para obtener la transformación moral y espiritual? Si vamos un poco más atrás, recordaremos que los versículos 20 y 21 indican que el problema de los gentiles está finalmente en su mente, porque esta es vana y porque está entenebrecida. Y por eso la solución a este problema es la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque finalmente la manera en que pensamos afecta nuestras emociones y esto determina nuestra voluntad. Nosotros tendemos a decidir, nuestra voluntad se inclina siempre por aquello que nos resulta mejor, por aquello que nos resulta más cómodo, más placentero, que nos genera emociones positivas. Y esta voluntad, aquello que nos genera estas emociones positivas, va a depender de cómo pensamos. Si yo creo que algo me va a generar placer, me va a generar una emoción positiva, mi voluntad entonces se va a inclinar hacia ello. Necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar para poder encontrar placer, para poder experimentar lo agradable que es la voluntad de Dios. Esta palabra renovar que utiliza el versículo 20, el versículo 21, el versículo 23, está en un modo pasivo en el original. Y esto indica que no es algo que el creyente realiza, no es algo que el creyente hace, sino que otro realiza en él. No es el creyente que renueva su entendimiento, sino que es otro el que lo realiza. En este caso, Cristo a través del Espíritu Santo. Es Él quien renueva nuestro entendimiento. ¿Cómo? Al oírle y ser por Él enseñados, como dice el versículo 21. Esto, por supuesto, no excluye la participación humana, sino que el creyente debe ponerse en posición de oír a Cristo y de dejarse enseñar. El estudiante no puede oír a su profesor ni aprender de él si no va a la clase y si no pone atención en esta. El dentista no puede arreglar la dentadura del paciente si éste no acude a la consulta, se sienta en la silla y abre la boca para que el dentista pueda trabajar en él.
Del mismo modo, es Cristo quien produce por medio de su Espíritu Santo la renovación de nuestro entendimiento, pero esto no va a suceder si nosotros no nos ponemos en la posición de oírle y ser enseñados por Él. No nos ponemos en la posición para que Él trabaje en nuestra vida. Y esto se logra a través de la práctica de las llamadas disciplinas espirituales o ejercicios espirituales, como son la oración, la meditación en la palabra, el ayuno, el congregarse frecuentemente, la participación en la cena del Señor. A través de todas estas disciplinas, de todas estas prácticas, estrechamos nuestra comunión con Cristo y nos abrimos a que Él nos hable y pueda tratar con nuestro corazón y pueda transformarnos y hacer su obra en nuestra vida. El siguiente versículo, entonces, Pablo llama a los creyentes a vestirse del nuevo hombre. Pablo describe la transformación de la vida como un vestirse. Y la imagen de la ropa es usada a menudo en la Biblia como metáfora para las acciones, para la forma de vivir de uno. Así, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículo 8, dice, y a ella, esto es, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino, entonces, aquí en este pasaje de Apocalipsis, es un símbolo de esta ropa de lino fino, es un símbolo de las acciones justas de los creyentes, de los santos. ¿Y por qué se utiliza esta imagen de vestirse o de la ropa, de la vestimenta, como metáfora de las acciones, de la forma de vivir? Porque tal como la vestimenta que usamos revela algo de nuestra identidad, nuestras acciones revelan quiénes somos. Cuando veo en la calle a alguien de un uniforme de color verde, esa ropa, su ropa me indica, por ejemplo, que es un carabinero. Me dice acerca de quién es la persona a la que estoy viendo. Del mismo modo, yo puedo reconocer por su forma de vestir a alguien que se identifica como un hip hopero y lo puedo distinguir de alguien que se identifica como un metalero o como un punk o etcétera. La ropa que usamos indica quiénes somos, revela de algún modo nuestra identidad. Y del mismo modo, nuestra forma de vivir revela quiénes somos, revela nuestra identidad. Nuestra forma de vivir entonces debe revelar nuestra identidad como creyentes. Ahora, ojo, la vestimenta revela quiénes somos, pero no determina quiénes somos. No es porque yo vivo de cierta manera, porque tengo un cierto estilo de vida, que yo soy cristiano. No es mi conducta externa lo que va a determinar lo que soy, sino que es el hecho que soy un hijo de Dios, que he recibido a Cristo en mi corazón, que he rendido mi vida a Cristo, lo que determina mi identidad, y esto se refleja entonces en mi forma de vivir. Y debemos vestirnos, dice Pablo, del nuevo hombre, del nuevo hombre. Y tal como decíamos que el viejo hombre es el conjunto de hábitos pecaminosos que teníamos antes de creer en Cristo y que hemos formado a lo largo de nuestra vida, este nuevo hombre es el conjunto de hábitos piadosos y virtuosos que Dios quiere formar en nosotros. Es el conjunto de actitudes y formas de pensar y actuar que el Espíritu Santo está creando en nuestras vidas. Y la palabra que aquí se traduce por nuevo es la palabra griega kainon, que viene de kainos. Y respecto de esta palabra, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento nos dice lo siguiente. A diferencia de neos, que es nuevo en el tiempo, kainos significa nuevo en naturaleza, con la implicación de mejor. Es decir, este nuevo hombre es nuevo en el sentido que tiene una nueva naturaleza. No es simplemente que es reciente, sino que Dios nos ha dado una nueva naturaleza de la cual debemos vestirnos, a la cual debemos echar mano y de modo que se haga real en nuestra vida. Y este nuevo hombre ha sido creado, nos dice Pablo, enfatizando que este nuevo hombre no es el producto del esfuerzo humano, no es producto de nuestra fuerza de voluntad, de que hemos decidido cambiar y de que hemos esforzado, sino que es un acto de Dios. Es Dios quien lo ha creado justamente según
Dios. ¿Qué significa que sea creado según Dios? Es que el patrón en base al cual es creado este nuevo hombre es Dios mismo. Dios, nos dice el libro de Génesis, creó al ser humano a su imagen, conforme a sus semejantes. Pero a causa de la caída, en el pecado, esta imagen se ha distorsionado. No se ha perdido, sin embargo, se ha distorsionado. Tal como un cristal roto o un espejo roto aún refleja la imagen de alguien que se pone al frente, pero la refleja de modo distorsionada. Y uno de los propósitos de la obra de la redención que ha realizado Jesucristo es justamente restaurar esta imagen. Restaurar la imagen de Dios, lo que se logra a través de la creación de este nuevo hombre. Es la misma idea que Pablo menciona en el versículo 13 cuando dice que debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Cristo, teniendo perfectamente la imagen de Dios, es el patrón al cual debemos aspirar. Nos dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, del Hijo de Dios. Y Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10, nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. O sea, el mismo lenguaje que utiliza en este versículo Pablo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este texto finalmente destaca tres características de este nuevo hombre, que son justicia, santidad y verdad. La palabra justicia, en griego dikaiosine, se refiere a rectitud, a vivir conforme a lo que Dios exige. Y Pablo utiliza la palabra justicia en distintos sentidos en sus escritos. La usa, por ejemplo, como un atributo de Dios, es decir, que Dios es justo, la justicia es un atributo de Dios. La utiliza también refiriéndose a la justicia que Él nos imputa cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, que Él nos ha declarado justos por medio de la fe en Jesucristo, pero también lo utiliza para referirse al estilo de vida que debe caracterizar al discípulo de Cristo, que debe caracterizar al Hijo de Dios. El erudito Gottlob Schrenk lo explica de la siguiente manera. Abre comillas. Pablo enseña que Dios nos justifica por la fe. Él nos declara justos cuando ponemos nuestra fe en Cristo, a pesar de que no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios quiere transformarnos de modo que efectivamente vivamos conforme a la voluntad de Dios. Por el Espíritu, nuestros espíritus están vivos a causa de la rectitud. Romanos 8, 10 al 11. Para Pablo, el proceso de salvación no es un proceso cerrado. Hay una obediencia que conduce a la rectitud. Romanos 6, 16. La rectitud perdonadora que se nos da nos compromete a la rectitud como potencia viviente que rompe la esclavitud del pecado. En el mismo sentido, Peter Toon dice que el don de una relación correcta con el Padre a través del Hijo en el Espíritu, que es la justificación, crea una relación de los creyentes tanto con Dios como con otros creyentes que han de dedicar a la justicia en el sentido de obedecer a Cristo. Y hace referencia a Romanos 6, 12 al 14, 2 Corintios 6, 7, 2 Corintios 6, 14, 9, 10, Efesios 4, 24, que es este pasaje, Filipenses 1 al 11. Y continúa. Aunque ellos nunca podrían volverse justos ante Dios por sus esfuerzos de conformar sus vidas a su voluntad, por gratitud y amor han de servirle, porque Él les ha dado el don de la salvación por la gracia del Señor Jesucristo. La palabra santidad, o que se traduce aquí como santidad, es la palabra josiotes, que no es la palabra que habitualmente se utiliza para santidad en el Nuevo Testamento. De hecho, se utiliza solo 2 veces, aquí en este versículo y en Lucas 1:75. Y el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento nos dice que esta palabra denota la piedad o devoción personal, ya sea respeto a Dios o a los padres, como una disposición que tiene consideración por las ordenanzas externas. Justicia y santidad. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? ¿Por qué Pablo utiliza estos dos términos?
¿Existe alguna diferencia entre ellas? Y Stuart Salmon apunta lo siguiente. Dice que la primera expresa la conducta de vida del hombre cristiano característicamente en la manera en que se relaciona con sus prójimos. Y la segunda expresa la misma conducta distintivamente en su relación con Dios. Es decir, según este erudito, justicia se refiere a la conducta correcta de los creyentes respecto de otras personas, de otros seres humanos, mientras que santidad hace referencia a la relación del creyente con Dios. Y finalmente, nos dice el pasaje que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La palabra griega aletheia es la que se traduce aquí como verdad. ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué en la justicia y santidad de la verdad? Y quizás se está refiriendo a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad como la palabra de Dios, que es el instrumento que usa el Espíritu Santo para formar al nuevo hombre en el creyente. La palabra de Dios, la palabra de verdad, es el instrumento que el Espíritu Santo está usando para formar al nuevo hombre, para crear esta justicia, para crear esta santidad en nosotros. Y por eso es tan importante que nos alimentemos de la palabra de Dios, que nos alimentemos de su verdad constantemente, estar leyendo, estar meditando en la palabra de Dios, estar congregándonos para escuchar la palabra de Dios en predicaciones, en estudios bíblicos. Saturar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra para que el Espíritu Santo pueda seguir realizando esta obra de renovar nuestra mente y de crear en nosotros al nuevo hombre que Él está formando y del cual nosotros debemos vestirnos. Para ir finalizando, John Stott resume de forma muy clara el mensaje de los versículos 22 al 24. Cuando escribe, mirando estos versos en retrospectiva, podemos quizás aprender más claramente los dos fundamentos sólidos para la santidad cristiana que Pablo ha colocado. Son como dos raíces de las cuales la santidad brota y crece. Primero, hemos experimentado una nueva creación. Y segundo, en consecuencia, hemos recibido una nueva mente que está constantemente siendo renovada. Aún más, las dos están orgánicamente relacionadas la una con la otra. Es nuestra nueva creación que nos ha dado una nueva mente. Y es nuestra nueva mente que comprende nuestra nueva creación y sus implicaciones. Dado que es una nueva creación, a la santa imagen de Dios ha involucrado un completo despojarse de nuestra antigua naturaleza caída y un agradecido vestirnos de nuestra nueva humanidad. Y con esto termina la segunda parte de esta segunda sección del capítulo 4, una exhortación a dejar la vida pasada. A partir del versículo 25, Pablo comienza en base a esta, si queremos, base teórica que ha planteado, a tratar varios ejemplos específicos de aspectos específicos de nuestra vida en los cuales necesitamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, respecto de los cuales necesitamos renovar nuestra mente. Y eso es lo que vamos a terminar de ver el próximo domingo. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy día, que sea de bendición para ustedes, lo que conversamos. Y el próximo domingo terminaríamos de estudiar el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Dios les bendiga.